Era una noche de tormenta, de esas que parecen sacadas de una película de terror. Rayos iluminaban intermitentemente mi pequeño estudio, un ático reconvertido en el corazón de una ciudad que nunca dormía, pero que esa noche parecía contener la respiración. Llevaba horas frente a la pantalla del portátil, intentando descifrar un código que había encontrado en los archivos de mi abuelo, un historiador obsesionado con leyendas urbanas olvidadas. El archivo se llamaba El susurro de la medianoche. No había nada más, solo una serie de números y símbolos sin aparente sentido. Mi abuelo había fallecido hacía un año, dejándome este apartamento y una nota críptica: no todos los ecos se desvanecen. Algunos esperan ser escuchados. Siempre pensé que era su forma poética de hablar sobre la historia, sobre su legado. Pero esa noche, con el viento aullando fuera como un alma en pena, la frase adquiría un matiz mucho más siniestro. Después de incontables intentos, una combinación finalmente funcionó. La pantalla parpadeó y apareció un texto. No era una historia, ni un diario. Era una sola frase, repetida una y otra vez: no abras la puerta roja. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. En este apartamento, justo al final del pasillo, había una puerta roja. Siempre había estado ahí, cerrada con llave desde que tengo memoria. Mi abuelo siempre decía que era un viejo almacén, lleno de trastos inútiles y polvo. Nunca le di importancia. Pero ahora esa puerta parecía llamarme. ¿A qué se refería con el código? ¿Era una advertencia? ¿O una invitación? La curiosidad, como siempre, empezó a ganarle la batalla al miedo. Me levanté y caminé lentamente por el pasillo. La madera crujía bajo mis pies con cada paso, como si el propio edificio me estuviera advirtiendo. La puerta roja destacaba contra la pared pálida, vibrante, casi viva bajo la luz tenue del pasillo. Busqué la llave por todas partes, en los cajones de mi abuelo, en las cajas viejas, en sus abrigos. Nada. Era como si la llave nunca hubiera existido. Frustrado, volví al portátil. Quizás había algo más en el archivo. Y lo había. Al final del documento, había una nueva línea de texto que no estaba antes: la llave no es para abrir, es para que no se abra desde el otro lado. El corazón me dio un vuelco. El sudor frío comenzó a perlar mi frente. ¿Desde el otro lado? ¿Qué significaba eso? El miedo se apoderó de mí. Me alejé del portátil como si quemara y me quedé mirando la puerta roja desde la seguridad de mi salón. La tormenta arreció. Un trueno especialmente fuerte hizo temblar los cristales de las ventanas y, en medio del estruendo, juraría que escuché algo más. Un sonido suave, casi imperceptible, proveniente del pasillo. Un ligero rasguño en la madera. Me armé de valor, o quizás fue pura estupidez, y me acerqué de nuevo. Pegué la oreja a la puerta roja, conteniendo la respiración. Silencio. Nada. Estás imaginando cosas, me dije a mí mismo. Es la tormenta, el cansancio, la sugestión. Y entonces lo oí. Claro como el agua. Un susurro. Venía del otro lado de la puerta. Una voz débil, quebrada, que decía una sola palabra: ayúdame. El pánico me invadió. Retrocedí de un salto, tropezando con mis propios pies y cayendo al suelo. Mi mente corría a 1000 por hora. ¿Quién estaba ahí? ¿Cómo era posible? ¿Era una broma macabra de mi abuelo? Me arrastré hacia atrás, sin quitarle los ojos de encima a la puerta, esperando que el pomo girara en cualquier momento. Pero no lo hizo. La puerta permaneció inmóvil, silenciosa, guardando su terrible secreto. Pasaron los minutos, que se sintieron como horas. La voz no volvió a sonar. La tormenta empezó a amainar. Poco a poco, el terror inicial dio paso a una extraña calma, a una determinación helada. Tenía que saber qué había detrás de esa puerta. No podía vivir con esa incertidumbre, con esa voz resonando en mi cabeza. Me puse de pie, tomé una palanca de metal que guardaba en una caja de herramientas y volví al pasillo. Ya no había vuelta atrás. Si mi abuelo quería que no abriera esa puerta, lo siento, pero su advertencia había llegado demasiado tarde. Coloqué la punta de la palanca en el resquicio entre la puerta y el marco. Hice fuerza. La madera vieja gimió en protesta. Un crujido. Luego otro. Sudaba, mis músculos se tensaban con el esfuerzo. La cerradura era antigua, pero resistente. Por un momento pensé en rendirme, en dejarlo estar, en mudarme de apartamento al día siguiente. Pero la imagen de esa frase, ayúdame, me dio la fuerza que necesitaba. Con un último y violento empujón, la cerradura cedió con un estruendo metálico que resonó por todo el apartamento. La puerta se abrió lentamente hacia adentro, revelando una oscuridad total. Un olor a humedad y a polvo viejo inundó el pasillo. Encendí la linterna de mi móvil y apunté hacia el interior. Era un pequeño cuarto, tal como mi abuelo había dicho. Estaba lleno de cajas, muebles viejos cubiertos con sábanas blancas y nada más. No había nadie. Sentí una mezcla de alivio y decepción.
¿Había sido todo producto de mi imaginación? ¿Una alucinación por el estrés y la falta de sueño? Empecé a revisar las cajas, buscando algo, cualquier cosa que explicara el misterio. Eran solo libros viejos, papeles sin importancia, fotografías antiguas. Estaba a punto de darme por vencido cuando mi luz iluminó algo en la pared del fondo. Había arañazos. Marcas profundas en la madera, como si alguien hubiera estado rascando desesperadamente durante mucho tiempo. Y debajo de los arañazos, había algo escrito, tallado con lo que parecía ser una uña. Me acerqué para leerlo. Eran las mismas palabras que había visto en el ordenador de mi abuelo: no abras la puerta roja. Pero había algo más debajo, una frase adicional que me heló la sangre en las venas. La caligrafía era temblorosa, desesperada. Decía: ahora te ha visto a ti. En ese preciso instante, la puerta roja se cerró de golpe a mis espaldas, sumiéndome en una oscuridad absoluta. La linterna de mi móvil se apagó. Intenté abrir la puerta, pero el pomo no giraba. Estaba encerrado. Y entonces, en el silencio sepulcral de la pequeña habitación, volví a escuchar el susurro. Pero esta vez no venía del otro lado de la puerta. Venía de la esquina más oscura de la habitación, justo a mi lado. Y ya no pedía ayuda. Ahora, simplemente, se reía. La historia que les he contado no es solo una leyenda. Es mi realidad. Estoy transmitiendo esto usando una vieja radio que encontré en una de las cajas. No sé si alguien me está escuchando. La puerta no se ha vuelto a abrir. Y la risa nunca se detiene. A veces se acerca, a veces se aleja. A veces susurra mi nombre. He aprendido algo en este tiempo: hay ecos que nunca se desvanecen. Y hay puertas que es mejor no abrir nunca. Si encuentran una puerta roja en su camino, recuerden mi historia. Den la vuelta y no miren atrás. Gracias por escuchar. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte para no perderte la próxima. Cuídate y, sobre todo, ten cuidado con las puertas que decides abrir.